Una llegada en olor de multitudes. Cuando por fin avistaron el campamento de los Bardenos, era media tarde. Eragon y Arya se detuvieron en la cresta de una loma y examinaron la inmensa ciudad de tiendas grises que se extendía ante ellos, poblada por miles de hombres, caballos y humeantes hogueras. Al oeste de las tiendas discurría sinuoso el río Yed, flanqueado de árboles. Aproximadamente a 1 kilómetro al este había un segundo campamento, más pequeño, como una isla que flotara cerca de la costa de un enorme continente, donde residían los Úrgalos, con Nar-Garbog a la cabeza. En un perímetro de varios kilómetros alrededor de los Bardenos se podían ver numerosos grupos de jinetes. Algunos componían patrullas de reconocimiento, otros eran mensajeros identificados con banderas, y otros formaban parte de patrullas que salían o volvían de alguna misión. Dos de las patrullas detectaron a Eragon y a Arya, y tras hacer sonar los cuernos, se dirigieron hacia ellos a galope tendido. Una amplia sonrisa cruzó el rostro de Eragon, que se rió aliviado. «¡Lo hemos conseguido!», exclamó. «Murtagh, Espina, cientos de soldados, los magos al servicio de Galbatorix, los Razak, ninguno de ellos ha podido apresarnos. ¡Ja! ¿Qué tal le sentará al rey? Seguro que se tira de la barba cuando lo sepa». «Entonces será el doble de peligroso», advirtió Arya. «Lo sé», dijo él sonriendo aún más. «Quizá entonces se enfade tanto que olvide pagar a sus tropas y todos tiren sus uniformes y se unan a los Bardenos». «Hoy estás de buen humor», le dijo Arya. «¿Y por qué no?», preguntó. Eragon, dando saltitos de puntillas, abrió la mente todo lo que pudo y con todas sus fuerzas gritó «¡Safira!», lanzando el pensamiento por encima de los campos como una lanza. La respuesta no tardó en llegar. «¡Eragon!». Se abrazaron mentalmente, cubriéndose de cálidas ondas de amor, alegría y cariño. Intercambiaron recuerdos de los días que habían pasado separados, y Safira consoló a Eragon por haber tenido que matar a aquellos soldados, acabando con el dolor y la rabia que había ido acumulando desde el incidente. Eragon sonrió. Con Safira tan cerca, daba la impresión de que todo estaba en su sitio. «Te he echado de menos», intervino él, «y yo pequeño». Luego le mandó una imagen de los soldados a los que se había enfrentado Eragon y Arya, y dijo: «Desde luego, cada vez que te dejo solo, te metes en problemas. ¡Cada vez! Odio tener que dejarte, porque siempre pienso que al que te quite el ojo de encima, te vas a enfrascar en un combate mortal. Sé justa, también me he metido en muchos problemas estando contigo. No es algo que me ocurra cuando estoy solo. Parece que tenemos un imán para lo inesperado». «No, tú tienes un imán para lo inesperado», rebufó ella. «A mí no se me ocurre nada fuera de lo normal cuando estoy sola. Pero tú atraes duelos, emboscadas, enemigos inmortales, criaturas oscuras como los Razak, parientes perdidos y misteriosas demostraciones de magia como si fueran comadrejas muertas de hambre y tú un conejillo paseándose frente a su madriguera. ¿Y cuando tú estuviste en manos de Galbatorix, te parece algo normal?» «Aún no había salido del huevo», dijo ella. «Eso no cuenta. La diferencia entre tú y yo es que a ti te ocurren cosas, mientras que yo hago que ocurran cosas». «Quizá, pero eso es porque aún estoy aprendiendo. Dame unos cuantos años, entonces hacer que ocurran cosas se me dará tan bien como a Brum, ¿eh? No puedes decir que no tomé la iniciativa con Sloan». «Mmm, aún tenemos que hablar de eso», le dijo Safira. «Si alguna vez vuelves a sorprenderme así, te clavaré al suelo y te lameré de pies a cabeza». Eragon se estremeció. La lengua de Safira estaba cubierta de barbas ganchudas que podían arrancar el pelo, la piel y la carne de un ciervo con una sola pasada. «Sí, ya sé, pero ni yo mismo estaba seguro de si debía matar a Sloan o dejarle libre hasta que me encontré ante él. Además, si te hubiera dicho que iba a quedarme, habrías insistido en detenerme». Eragon notó un leve gruñido que retumbaba en el pecho de Safira. «Deberías de haber confiado en mi criterio para decidir lo correcto», dijo ella. «Si no podemos hablar abiertamente, ¿cómo se supone que vamos a actuar como dragón y jinete?» «Lo correcto habría supuesto llevarme lejos de Helgrin haciendo caso omiso a mis deseos», le dijo Eragon. «Quizá no lo habría hecho», se defendió ella.
Eragon sonrió. De todos modos, tienes razón. Debería de haber discutido mi plan contigo. Lo siento. A partir de ahora, te prometo que te consultaré antes de hacer nada inesperado. ¿Te parece aceptable? Solo cuando tenga que ver con armas, magia, reyes o familiares, dijo ella. O flores. O flores, acordó Safira. No necesito saber si vas a comer pan con queso a medianoche. A menos que fuera de la tienda me esté esperando un hombre con un cuchillo muy largo, le dijo Eragon. Si no pudieras derrotar a un solo hombre con un cuchillo muy largo, serías un jinete un poco penoso, le recriminó ella. Y además, un jinete muerto. Bueno, de acuerdo con tu propio planteamiento, deberías consolarte sabiendo que pese a que quizá traiga más problemas que la mayoría de la gente, soy perfectamente capaz de escapar de situaciones que acabarían casi con cualquier otro. Hasta los guerreros más grandes pueden caer víctimas de la mala suerte, dijo ella. ¿Recuerdas al rey enano Kaga, que murió ante un espadachín novato al tropezar con una roca? No deberías bajar la guardia, porque por muy hábil que seas, no puedes prevenir y evitar la mala suerte. De acuerdo, le dijo él. Ahora podemos dejar este tema tan pesado. Estoy agotado de tanto pensar en el destino, la justicia y otros temas igual de lúgubres en los últimos días. Por lo que a mí respecta, las cuestiones filosóficas confunden y deprimen tanto como ayudan a mejorar el estado de las personas. Girando la cabeza, Eragon escrutó la llanura y el cielo, buscando el distintivo brillo azul de las escamas de Safira. ¿Dónde estás? Siento que estás cerca, pero no te veo. Justo encima de ti, le dijo. Con un rugido de alegría, Safira salió de la panza de una nube a cientos de metros de altura, trazando una espiral hasta el suelo, con las alas pegadas al cuerpo. Tras abrir sus temibles mandíbulas, soltó una llamarada que se dispersó hacia atrás, y que le rodeó la cabeza y el cuello como una crin de fuego. Eragon se rió y la esperó con los brazos abiertos. Los caballos de la patrulla que galopaban en su dirección relincharon al ver y oír a Safira, y dieron media vuelta, mientras sus jinetes intentaban frenarlos desesperadamente tirando de las riendas. Esperaba poder entrar en el campamento sin atraer mucho la atención, dijo Arya, pero supongo que tenía que haber pensado que no podemos pasar desapercibidos con Safira por aquí. Es difícil pasar por alto la llegada de un dragón. Te he oído, intervino Safira, que abrió las alas y aterrizó con un tremendo estrépito. Sus enormes muslos y sus hombros vibraron al absorber la fuerza del impacto. Eragon sintió una ráfaga de aire en la cara y la tierra tembló bajo sus pies. Flexionó las rodillas para no perder el equilibrio. Puedo ser sigilosa si quiero, explicó Safira, tras plegar las alas junto al cuerpo. Luego ladeó la cabeza y parpadeó, agitando la cola de un lado al otro. Pero hoy no quiero serlo, dijo la dragona. Hoy soy una dragona, no un pichón asustado intentando evitar que lo vea un halcón de caza. ¿Cuándo no eres tú una dragona? Preguntó Eragon. Corrió hacia ella, ligero como una pluma, saltó de la pata izquierda de Safira a su hombro y de allí al hoyuelo en la base del cuello, donde solía sentarse. Una vez situado, puso las manos a ambos lados del cálido cuello de la dragona y sintió cómo se hinchaban y deshinchaban sus músculos al respirar. Volvió a sonreír, profundamente satisfecho. Aquí es donde debo estar, contigo. Sus piernas vibraron con el ronroneo de satisfacción de Safira, al que siguió una sutil melodía que Eragon no pudo reconocer. «Saludos, Safira», dijo Arya, que giró la mano frente al pecho, en el gesto de respeto de los elfos. Tras agachar y flexionar su largo cuello, Safira tocó a Arya en la frente con la punta del morro, tal como había hecho al bendecir a Elba en Fat-Derdur, y dijo: «Saludos al Arya Kona, bienvenida, y que el viento se eleve bajo tus alas». Le habló a Arya con el mismo tono de afecto que hasta aquel momento había reservado para Eragon, como si ya considerara a Arya parte de su pequeña familia y digna del mismo trato y la misma intimidad que compartían ellos. Su gesto sorprendió a Eragon, pero tras un momento de celos dio su aprobación. Safira seguía hablando. «Te estoy agradecida por haber ayudado a Eragon a volver ileso. Si lo hubieran capturado, no sé qué habría hecho». «Tu gratitud significa mucho para mí»,
dijo Arya, con una reverencia, en cuanto a lo que habrías hecho si Galbatorix hubiera apresado a Eragon. Bueno, le habrías rescatado, y yo te habría acompañado, aunque fuera al propio Urubaen. Sí, me gusta pensar que te habría rescatado, Eragon, dijo Safira, girando el cuello hacia él, pero me temo que me habría rendido al Imperio para salvarte, cualesquiera que fueran las consecuencias para la Gaesia. Entonces sacudió la cabeza y arañó el suelo con sus garras. Pero bueno, eso son elucubraciones sin sentido. Estáis aquí, sanos y salvos, y es lo que cuenta. Pasarse el día contemplando los males que podrían haber sido es emponzoñar la felicidad que tenemos. En aquel momento, una patrulla llegó al galope y se detuvo a unos 30 metros, ya que los caballos estaban nerviosos. Los soldados se ofrecieron a escoltarlos y acompañarlos en presencia de Nasuada. Uno de los hombres desmontó y le cedió la montura a Arya, y luego todos juntos avanzaron al sudoeste, hacia el mar de tiendas. Safira marcó el paso, un ritmo tranquilo que les permitió a Eragon y a ella disfrutar de la compañía antes de sumergirse en el ruido y el caos que se cernían sobre ellos en cuanto se aproximaban al campamento. Eragon le preguntó por Roran y Katrina, y luego le dijo: ¿Comes suficientes hierbas para el ardón de estómago? Parece que el aliento te huele más fuerte de lo normal. Claro que sí. Lo notas solo porque has estado lejos muchos días. Huelo exactamente como tiene que oler un dragón, y te agradeceré que no hagas comentarios despreciativos sobre ello, a menos que quieras que te deje caer de cabeza. Además, los humanos no podéis presumir al respecto, con los sudorosos, grasientos y apestosos que sois. Las únicas criaturas salvajes que huelen tanto como los humanos son los machos cabríos y los osos al hibernar. Comparado con el tuyo, el olor de un dragón es un perfume tan delicioso como el de un prado cubierto de flores de montaña. Venga ya, no exageres. Aunque, arrugó la nariz, desde la Gaeti Boldren he observado que los humanos suelen oler bastante. De todos modos, no puedes meterme en el mismo saco, porque ya no soy del todo humano. Quizá no, pero aún así necesitas un baño. Mientras cruzaban la llanura, cada vez eran más los hombres que congregaban alrededor de Eragon y de Safira, hecho que les proporcionaba una escolta absolutamente innecesaria pero impresionante. Después de tanto tiempo por los campos de la Gaesia, el estrecho contacto con los cuerpos, la cacofonía de voces y los gritos de emoción, la tormenta de pensamientos y emociones desprotegidos y el confuso movimiento de las personas y las cabriolas de los caballos, todo eso a Eragon le resultaba sobrecogedor. Se retiró a las profundidades de su interior, donde el coro de pensamientos discordantes se oía más tenue que el distante rumor de las olas al romper. Incluso a través de las barreras sintió que se acercaban 12 elfos, corriendo en formación desde el otro extremo del campamento, ligeros y ágiles como gatos monteses de ojos amarillos. Eragon quería dar una buena impresión, así que se peinó con los dedos y estiró el cuerpo, pero también reforzó las defensas mentales para que nadie más que Safira pudiera oír sus pensamientos. Los elfos habían acudido para protegerle a él y a Safira, pero en último extremo eran súbditos de la reina Islanzadi. Aunque agradecía su presencia y estaba seguro de que, dada su educación, no le espiarían, no quería darle a la reina de los elfos ninguna oportunidad de enterarse de los secretos de los bardenos, ni que adquiriera una posición de ventaja sobre él. Sabía que, si pudiera arrebatarle a Nasuada aquel privilegio, lo haría. En general, desde la traición de Galbatorix, los elfos no confiaban en los humanos, y por ese y otros motivos estaba seguro de que Islanzadi prefería tenerles a Safira y a él bajo su control directo. Además de las figuras de poder que conocía, Islanzadi era la que menos confianza le inspiraba. Era demasiado autoritaria y errática. Los 12 elfos se detuvieron frente a Safira, hicieron una reverencia y giraron la mano tal como había hecho Arya, y uno por uno se presentaron a Eragon con la frase inicial del saludo tradicional de los elfos, al que él respondió como que respondía. Luego, el elfo al mando, un macho alto y atractivo con un brillante manto de pelo negro, azulado, que le cubría todo el cuerpo, anunció el objetivo de su misión,
a todo el que estuviera lo suficientemente cerca como para oírlo, y preguntó formalmente a Eragon y Safira si los 12 podían incorporarse al servicio. Podéis, dijo Eragon. Podéis, coincidió Safira. Bolgram Bol, intervino Eragon. Por casualidad, ¿no te vi en el Agaeti Boldren? Recordaba haber visto a un elfo con un manto de pelo similar retozando por entre los árboles durante la fiesta. Bolgram sonrió, mostrando aquellos colmillos de animal. Creo que verías a mi primo Liota. Tenemos un parecido asombroso, aunque su pelo es marrón y moteado, mientras que el mío es azul oscuro. Habría jurado que eras tú. Desgraciadamente, en aquel momento estaba ocupado y no pude asistir a la celebración. Quizá tenga ocasión de ir la próxima vez, dentro de 100 años. ¿No te parece, le dijo Safira a Eragon, que desprende un agradable olor? Eragon olisqueó el aire. No huelo nada, y lo notaría si hubiera algo que oler. Qué raro. Safira le transmitió la gama de olores que había detectado, y de pronto él se dio cuenta de lo que quería decir. El almizcle de Volgram le rodeó como una nube espesa y empalagosa, un cálido y denso aroma que contenía notas de bayas de enebro y que le produjo un temblor en la nariz. Parece que todas las mujeres de los Bardenos se han enamorado de él. Le persiguen por todas partes, desesperadas por hablar con él, pero demasiado tímidas como para emitir más que algún gemidito cuando las mira. A lo mejor solo las hembras pueden olerle. Eragon echó una mirada preocupada a Arya, pero a ella no parece afectarle. Ella está protegida contra las influencias mágicas. Espero. ¿Tú crees que deberíamos ponerle límites al Volgram? Lo que está haciendo es ganarse el corazón de las mujeres de un modo furtivo y ladino. ¿Acaso es más ladino que adornarse con buenas ropas para atraer la mirada de tu amada? Volgram no se ha aprovechado de las mujeres que caen rendidas ante él, y parece improbable que haya creado las notas de su aroma para atraer específicamente a las mujeres humanas. Yo diría, más bien, que eso es una consecuencia involuntaria y que él lo creó con otro fin muy distinto, a menos que de pronto pierda la decencia. Creo que no deberíamos intervenir. ¿Y Nasuada es vulnerable a sus encantos? Nasuada es sabia y desconfiada. Hizo que Triana le colocara una barrera protectora contra la influencia de Volgram. Bien hecho. Cuando llegaron a las tiendas, la multitud fue creciendo en volumen hasta que llegó un punto en que parecía que la mitad de los bardenos se hubieran congregado alrededor de Safira. Eragon levantó la mano en respuesta al pueblo, que gritaba «Argellam» y «Asesino de sombra», y oyó a otros que decían «¿Dónde has estado, asesino de sombra? Cuéntanos tus aventuras». Un número considerable le llamaba la pesadilla de los Razak, algo que le producía una satisfacción tan inmensa que se repitió la frase mentalmente 4 veces. La gente también le gritaba bendiciones dirigidas a él y a Safira, y le ofrecía invitaciones a cenar, y regalos de oro y joyas, o le hacía lastimosas peticiones de ayuda, que si por favor curarían al hijo de alguien que había nacido ciego, o que si eliminarían un bulto que estaban matando a la mujer de otro, o que si curaría la pata rota de un caballo o repararía una espada curvada, que según el hombre que vociferaba era de su abuelo. 2 veces se oyó la voz de una mujer que gritó «¡Asesino de sombra! ¿Te quieres casar conmigo?» Y aunque miró, no fue capaz de identificar el origen de la voz. Durante todo el tiempo que duró aquella conmoción, los 12 elfos se mantuvieron muy cerca. A Eragon, saber que ellos observaban lo que él no podía ver y que escuchaban lo que él no podía oír, le reconfortaba, y aquello le permitió relacionarse con los bardenos concentrados con una tranquilidad que no habría tenido en el pasado. Entonces, de entre las filas de tiendas de lana, empezaron a aparecer los que habían sido sus vecinos de Carvajal. Eragon desmontó y se dirigió a pie hacia sus amigos y conocidos de la infancia, estrechando manos, dando palmadas en los hombros y riéndose de bromas que resultarían incomprensibles para cualquiera que no hubiera crecido en Carvajal. Horst estaba allí, y Eragon agarró el musculoso antebrazo del herrero. «Bienvenido, Eragon. Bien hecho. Estamos en deuda contigo por vengarnos de los monstruos que nos hicieron abandonar nuestras casas.
Estoy contento de ver que has vuelto de una pieza. Los Razak tendrían que haberse movido un poco más rápido para haberme quitado alguna pieza, bromeó Eragon. Poco después saludaba a los hijos de Horst, Albriet y Baldor, y luego a Loring, el zapatero, y a sus 3 hijos, a Tara y a Mor, los que fueran propietarios de la taberna de Carvajal, a Fix, a Felda y a Calita, a Delwyn y a Lena, y luego a Birgit, con su fiera mirada, que le dijo: «Gracias, Eragon, hijo de nadie. Te agradezco que te hayas asegurado de que las criaturas que se comieron a mi marido hayan recibido su castigo. Mi corazón está contigo, ahora y por siempre». Antes de que Eragon pudiera responder, la multitud los separó. ¿Hijo de nadie? ¡Ja! Tengo un padre, y todo el mundo le odia, pensó. Entonces, para su regocijo, Roran llegó, abriéndose paso por entre la multitud, con Katrina a su lado. Eragon y Roran se abrazaron y éste refunfuñó: «Eso de quedarte atrás ha sido una tontería. Tendría que darte una paliza por abandonarnos de esa manera. La próxima vez avísame antes cuando vayas a ir de una excursión tú solito. Se está convirtiendo en una costumbre, y tendrías que haber visto lo triste que estaba Safira durante el vuelo de regreso». Eragon puso una mano sobre la pata izquierda de Safira. «Siento no haberte dicho antes que pensaba quedarme, pero no me di cuenta de que era necesario hasta el último momento». «¿Y exactamente por qué te quedaste en aquellas apestosas cavernas?», preguntó Roran. «Porque tenía algo que investigar». Al ver que no ampliaba su respuesta, el anguloso rostro de Roran se endureció, y por un momento Eragon se temió que insistiera en obtener una explicación más satisfactoria. Sin embargo, dijo: «Bueno, ¿qué esperanza tiene un hombre normal y corriente como yo de entender las razones y motivos de un jinete de dragón, aunque sea mi primo? Lo único que importa es que me ayudaste a liberar a Katrina y que ahora estás aquí, sano y salvo». Estiró el cuello como si intentara ver lo que había en lo alto de Safira, y luego miró a Aria, que estaba unos metros por detrás. «¡Has perdido mi bastón!», exclamó entonces. «Crucé toda la Gaesia con aquel bastón. ¡Qué poco tiempo has tardado en perderlo!». «Fue a parar a un hombre que lo necesitaba más que yo», se justificó Eragon. «Venga, deja de incordiarlo», le dijo Katrina a Roran, y tras un momento de dudas abrazó a Eragon. «En realidad está muy contento de verte. Es solo que le cuesta encontrar las palabras para decirlo». Con una mueca avergonzada, Roran se encogió de hombros. «Tiene razón, como siempre». Los dos intercambiaron una mirada cariñosa. Eragon examinó a Katrina con atención. Su cobriza melena había recobrado su brillo natural, y en su mayor parte las marcas que le había dejado su cautiverio se habían desvanecido, aunque aún estaba más delgada y pálida de lo normal. Se le acercó para que ninguno de los bardenos arracimados a su alrededor pudiera oírla, y le dijo: «Nunca pensé que llegaría a deberte tanto, Eragon, que llegaríamos a deberte tanto. Después de que Safira nos trajera aquí, me he enterado de que arriesgaste mucho por salvarme, y te estoy muy agradecida. Una semana más en Helgrin me habría matado, o me habría hecho perder el juicio, lo que sería una muerte en vida. Por salvarme de ese destino y por reparar el hombro de Roran, tienes mi más sentido agradecimiento, pero sobre todo te doy las gracias por unirnos de nuevo. Si no hubiera sido por ti, nunca lo habríamos conseguido». «Algo me dice que Roran habría encontrado algún modo de sacarte de Helgrind, incluso sin mi ayuda», afirmó Eragon. «Tiene una capacidad de convicción cuando le interesa. Habría convencido a otro mago para que la acompañara, quizá a Ángela, la herbolaria, y lo habría conseguido igualmente». «¿Ángela?», burló Roran. «Esa tonta no habría sido rival para los Razag». «Te sorprenderías, Roran. Es mucho más de lo que parece», dijo Eragon, que acto seguido se atrevió a hacer algo que nunca habría intentado cuando vivía en el valle de Palancar, pero le pareció apropiado desde su posición como jinete. Besó a Katrina en la frente y luego hizo lo propio con Roran, y dijo: «Roran, eres como un hermano para mí. Y Katrina, eres como una hermana para mí. Si alguna vez os encontráis en apuros, mandad a buscarme, y tanto si necesitáis a Eragon el granjero como si es a Eragon el jinete,
Todo lo que soy estará a vuestra disposición. Lo mismo digo, respondió Roran. Si alguna vez tienes problemas, no tienes más que mandar a buscarnos y correremos a ayudarte. Eragon asintió en reconocimiento y evitó mencionar que probablemente poco pudieran hacer para ayudarlo con los problemas que muy probablemente se encontrarían en el futuro. Y los agarró a ambos por los hombros y dijo: Espero que viváis muchos años, que siempre estéis juntos y felices y que tengáis muchos niños. Katrina dejó de sonreír por un momento, y Eragon se preguntó por qué sería. Pero Safira la premió y siguieron caminando hacia el pabellón rojo de Nasuada, en el centro del campamento. Al final, acompañados por el séquito de alegres bardenos, llegaron hasta el umbral de la puerta, donde los esperaba Nasuada, con el rey Orrin a su izquierda y una representación de nobles y otros notables reunidos tras una doble fila de guardias a cada lado. Nasuada llevaba un vestido de seda verde que brillaba al sol como las plumas de pecho de un ruiseñor, en claro contraste con el tono oscuro de su piel. Las mangas del vestido acababan en unos lazos a la altura de los codos. Unas vendas blancas le cubrían el resto de los brazos, hasta las finas muñecas. De todos los hombres y mujeres reunidos ante ella, era la más distinguida, como una esmeralda depositada sobre un lecho de hojas seco de otoño. Solo Safira tenía un brillo que pudiera competir con el suyo. Eragon y Arya se presentaron a Nasuada y luego al rey Orrin. Nasuada les dio una bienvenida formal en nombre de los Bardenos y los alabó por su valentía. Acabó diciendo: Puede que Galbatorix tenga un jinete y un dragón que luchen por él como Eragon y Safira luchan por nosotros. Puede que tenga un ejército tan numeroso que oscurezca el mundo, y puede que sea capaz de operar hechizos extraños y terribles, abominaciones de arte de la magia. Pero con todo su truculento poder, no ha podido evitar que Eragon y Safira invadieran su reino y mataran a 4 de sus siervos más próximos, ni que Eragon atravesara el imperio impunemente. El brazo del farsante se ha vuelto muy débil, cuando no es capaz de defender sus fronteras ni proteger a sus agentes del mal en el interior de su propia fortaleza oculta. Rodeado por los vítores de los entusiasmados bardenos, Eragon se concedió sonreír discretamente ante la habilidad de Nasuada para jugar con las emociones de todos, inspirando confianza, lealtad y dando ánimo cuando la situación real era mucho menos positiva de lo que ella hacía creer. No les mintió. Por lo que él sabía, Nasuada no mentía, ni siquiera cuando tenía que tratar con el Consejo de Ancianos, ni con algún rival político. Lo que hizo fue poner de manifiesto las verdades que más reforzaban su posición y sus argumentos. En ese aspecto, pensó Eragon, era como los elfos. Cuando los gritos y la excitación de los bardenos disminuyeron, el rey Orrin dio la bienvenida a Eragon y a Arya tal como había hecho antes Nasuada. Su discurso fue contenido en comparación con el de Nasuada, y aunque la multitud escuchó educadamente y aplaudió posteriormente, a Eragon le pareció evidente que por mucho que el pueblo respetara a Orrin, no le quería como quería a Nasuada, ni podía despertar la imaginación de la gente como lo hacía ella. El rey tenía un rostro amable y estaba dotado de una inteligencia superior, pero tenía una personalidad demasiado particular, excéntrica y apagada como para poder ser el depositario de las esperanzas desesperadas de los que se enfrentaban a Galbatorix. Si vencemos a Galbatorix, dijo Eragon a Safira, Orrin no debería sucederlo en Urubaen. No sería capaz de unir el territorio del mismo modo que Nasuada ha unido a los bardenos. Estoy de acuerdo. Por fin el rey Orrin acabó su discurso. Ahora te toca a ti dirigirte a los que se han reunido para poder ver al célebre jinete de dragón, le susurró Nasuada a Eragon. Sus ojos brillaban de alegría contenida. ¿Yo? Lo están esperando. Eragon se giró hacia la multitud, con la lengua seca como la arena. Tenía la mente en blanco, y durante unos segundos en los que le invadió el pánico, pensó que la dialéctica volvería a jugarle una mala pasada, y le dejaría en evidencia frente a todos los bardenos. En algún lugar se agitó un caballo,
pero por lo demás en el campamento reinaba un pavoroso silencio. Fue Safira quien rompió su parálisis tocándole el codo con el morro. Diles lo honrado que estás de contar con su apoyo y lo contento que te sientes al volver a estar entre ellos. Con su apoyo, Eragon dubitativo consiguió encontrar las palabras, y tras las mínimas necesarias, hizo una reverencia y dio un paso atrás. Con una sonrisa forzada mientras los bardenos aplaudían, lo vitoreaban y golpeaban sus escudos con las espadas, exclamó: «Ha sido horrible. Preferiría combatir con un sombra que volver a hacerlo». «¿De verdad?», le dijo la dragona. «No ha sido tan duro, Eragon». «Sí lo ha sido». Una bocanada de humo surgió del hocico de Safira, que rebufó, divertida. «Pues sí que eres buen jinete, si te da miedo hablar ante un grupo numeroso. Si Galbatorix se entera, te tendrá a su merced con solo permitirte que pronuncies un discurso ante sus tropas». «¡Ja! No le veo la gracia», refunfuñó él, que no obstante se reía entre dientes. Responder a un rey. Tras las palabras de Eragon a los bardenos, Nasuada le hizo un gesto a Jormundur, que enseguida se colocó a su lado. «Que todo el mundo vuelva a sus puestos. Si nos atacan ahora, nos aplastarían». «Sí, mi señora». Nasuada hizo una seña a Eragon y a Arya. A continuación, apoyó su mano izquierda sobre el brazo del rey Orrin, con quien entró en el pabellón. «¿Y tú qué?», le preguntó Eragon a Safira, mientras lo seguía. Luego entró en el pabellón y vio que habían levantado una lona en la parte trasera y la habían atado a la estructura de madera para que Safira pudiera introducir la cabeza y participar de la reunión. Tuvo que esperar un momento para ver su brillante cabeza aparecer por la abertura, oscureciendo el interior al ocupar su lugar. Las paredes se iluminaron con los brillos púrpuras proyectados sobre la tela roja por sus azules escamas. Eragon examinó el resto de la tienda. Estaba desnuda en comparación con su última visita, como resultado de la destrucción provocada por Safira al meterse en el pabellón para ver a Eragon en el espejo de Nasuada. Con solo 4 muebles, la tienda tenía un aspecto austero, incluso para ser un pabellón militar. Conservaba, no obstante, la brillante butaca de alto respaldo donde se sentó Nasuada, con el rey Orrin de pie, a su lado, el célebre espejo montado a nivel de los ojos sobre un soporte de latón forjado, una silla plegable y una mesa baja cubierta de mapas y otros documentos importantes. Una elaborada alfombra anudada, obra de los enanos, cubría el suelo. Además de Arya y de Eragon, unas cuantas personas más se habían congregado frente a Nasuada. Todos le miraban. Entre ellos reconoció a Narain, el comandante de las tropas enanas, a Triana y a otros hechiceros de los Du-Varangata, Sabrae, Umert y el resto del consejo de ancianos, excepto Jormundur, y un variopinto surtido de nobles y funcionarios de la corte del rey Orrin. Los que no conocía, supuso que ostentarían cargos distinguidos en alguna de las facciones que componían el ejército de los bardenos. 6 de los escoltas de Nasuada estaban presentes, 2 situados en la entrada y 4 tras Nasuada, y Eragon detectó el entrevesado patrón de pensamientos de Elba, oscuros y retorcidos, procedentes del lugar donde se ocultaba la niña bruja, en el extremo más alejado del pabellón. «Eragon», dijo Nasuada, no os conocéis, pero déjame que te presente a Sagapotono y Inpasuna Fadawar, el jefe de la tribu Inapasuna. Es un hombre valiente». La hora siguiente, Eragon soportó lo que le pareció una interminable sucesión de presentaciones, felicitaciones y preguntas que no podía responder directamente sin revelar secretos que más valía mantener ocultos. Cuando todos los invitados hubieron hablado con él, Nasuada los despidió del pabellón. Dio unas palmadas y los guardias del exterior hicieron entrar a un segundo grupo y luego, cuando el segundo grupo acabó de disfrutar del dudoso placer de la charla con él, apareció un tercero. Eragon no dejó de sonreír durante todo el proceso. Estrechó una mano tras otra, intercambió vacuos cumplidos y se esforzó en memorizar la plétora de nombres y títulos de los que le acorralaron, ajustándose con la máxima educación al papel que se esperaba que interpretara.
Supo que le honraban no solo porque fuera su amigo, sino porque personificaba las posibilidades de victoria de los pueblos de la Gaesia, por su poder y por lo que esperaban conseguir gracias a él. En su fuero interno aullaba de frustración y deseaba liberarse de las agobiantes demostraciones de buena educación y cortesía que se le imponían por subirse a lomos de Safira y salir volando a algún lugar tranquilo. Lo que sí disfrutó Eragon fue la experiencia de ver la reacción de los visitantes ante los dos húrgalos apostados tras la silla de Nasuada. Algunos fingían no ver siquiera a los corpulentos guerreros, aunque por la rapidez de sus movimientos y el estridente tono de sus voces era evidente que aquellas criaturas les ponían nerviosos. Otros, en cambio, se quedaban mirando a los húrgalos y mantenían las manos sobre la empuñadura de sus espadas o dagas, y otros adoptaban una pose desafiante, desmereciendo la gran fuerza de los húrgalos y presumiendo de la suya. Solo unos cuantos se comportaban con naturalidad ante la presencia de los húrgalos. Entre ellos estaban Asuada, pero también el rey Orrin, Triana y un conde que había manifestado haber visto a Morzan y a su dragón arrasar toda una ciudad cuando no era más que un niño. Cuando Eragon no pudo más, Safira hinchó el pecho y soltó un grave y vibrante gruñido, tan profundo que el espejo se agitó en su marco. El pabellón quedó mudo como una tumba. El gruñido no era una amenaza manifiesta, pero captó la atención de todos y dejó claro que se estaba impacientando. Ninguno de los visitantes fue tan incauto de querer poner a prueba su aguante. Con excusas precipitadas, recogieron sus cosas y salieron a toda prisa del lugar, aligerando el paso cuando Safira empezó a tamborilear con sus garras sobre el suelo del pabellón. Nasuada suspiró cuando la lona de la salida se cerró tras el último visitante. Gracias, Safira. Siento haber tenido que someterte a la tortura de las presentaciones públicas, Eragon, pero estoy segura de que serás consciente de que ahora ocupas una posición destacada entre los bardenos y que ya no puedo tenerte solo para mí. Ahora perteneces al pueblo. Exigen que le des la palabra y parte de tu tiempo, algo que consideran que les corresponde. Ni tú, ni Orrin, ni yo podemos oponernos a los deseos de una multitud. Incluso Galbatorix, en su sala oscura del trono de Urubaen, teme a las volubles masas, aunque se lo niegue a todos, incluso a sí mismo. Cuando se fueron las visitas, el rey Orrin abandonó la rigidez propia de su rango. Su expresión contenida se relajó y adoptó una más humana, de alivio, irritación e implacable curiosidad. Encogiéndose de hombros bajo su farangosa casaca, miró a Nasuada y le dijo: «No creo que haga falta ya que tus halcones de la noche nos hagan compañía». «Tienes razón», dijo Nasuada, que dio unas palmadas y despidió a los 6 guardias que quedaban dentro de la tienda. Acercando la silla que quedaba libre a la de Nasuada, el rey Orrin se sentó formando un lío de piernas y ondulantes telas. «Bueno», dijo mirando alternativamente a Eragon y a Arya, «ahora contadnos vuestras aventuras. Eragon, asesino de sombra, solo he oído vagas explicaciones sobre el motivo de tu permanencia en Helgrid, y ya me has dado bastantes evasivas y respuestas decepcionantes. Estoy decidido a averiguar la verdad del asunto, así que te advierto, no intentes ocultarme lo que pasó realmente mientras estabas en el Imperio. Hasta que no me expliques todo lo que hay que contar, ninguno de nosotros dará ni un paso fuera de esta tienda». «Supones demasiado, Majestad», dijo Nasuada en un tono frío. «No tienes autoridad para retenerme, ni tampoco a Eragon, que es mi vasallo, ni a Safira ni a Arya, que no responde ante ningún señor mortal, sino ante alguien más poderoso que nosotros dos juntos. Ni tampoco nosotros tenemos autoridad para obligarte. Los 5 somos todos los iguales que se pueden ser en Alagaesia. ¿Harías bien en recordarlo?». La respuesta del rey Orrin fue igual de dura. «¿He sobrepasado los límites de mi potestad? Bueno, quizás sí. Tienes razón. No tengo ningún privilegio sobre ti. No obstante, si realmente somos iguales, no veo que eso se refleje en cómo me tratas. Eragon responde ante ti, y solo ante ti. Como la prueba de los cuchillos largos, has ganado el control sobre las tribus errantes.
muchas de las cuales se han contado durante mucho tiempo entre mis súbditos, y gobiernas a voluntad sobre los bardenos y los hombres de Surda, que durante tanto tiempo han servido a mi familia con un coraje y una decisión superiores a las de cualquier otro hombre. Fuiste tú mismo quien me pediste que organizara esta campaña, respondió Nasuada. Yo no te he destronado. Sí, a petición mía asumiste el comando de nuestras fuerzas, tan dispares. No me avergüenza admitir que tenías más experiencia y que has obtenido mayores logros que yo en la guerra. Nuestras perspectivas son demasiado precarias como para que tú, yo o cualquiera de nosotros pueda permitirse caer en un falso orgullo. No obstante, desde vuestra investidura parece que has olvidado que yo sigo siendo el rey de Surda, y que la dinastía de la familia Langfeld se remonta al propio Tannenbrand, el dador del anillo, que sucedió al viejo loco Palancar, que fue el primero de nuestra raza en sentarse al trono en lo que es ahora Urubaen. Teniendo en cuenta nuestra historia y la colaboración que te ha prestado la casa de Langfred en esta causa, resulta insultante que hagas caso omiso a los derechos inherentes de mi rango. Actúas como si tus veredictos fueran los únicos válidos, y como si las opiniones de los demás no contaran. Como si pudieras pisotearlas para lograr cualquier objetivo que consideres prioritario para la proporción de hombres libres que tiene la suerte de tenerte como soberana. Negocias tratados y alianzas como la firma con los súrgalos, por iniciativa propia, y esperas que yo y que otros acatemos tus decisiones como si tú hablaras por todos. Organizas visitas de estado precipitadas, como la de Volgram Ball, y no te molestas siquiera en comunicarme su llegada, ni esperas a que esté presente para recibir juntos como iguales a su embajada. Y cuando yo completo la temeridad de preguntar por qué Eragon, el hombre cuya mera existencia ha provocado la participación de mi país en este conflicto, cuando comento la temeridad de preguntar por qué esta persona tan importante ha decidido poner en peligro las vidas de los surdanos y de todas las criaturas que se oponen a Galbatorix, permaneciendo en medio de nuestros enemigos, ¿cómo me respondes? Tratándome como si no fuera más que un subordinado demasiado celoso e inquisitivo cuyas infantiles preocupaciones te distraen de asuntos más importantes. Bah, no lo aceptaré, te lo advierto. Si no eres capaz de respetar mi posición y aceptar una división justa de las responsabilidades, ¿cómo debería ser entre dos aliados? Entonces opino que no eres apta para dirigir una coalición como la nuestra, y me opondré a ti en todo lo que pueda. ¿Qué tipo más charlatán? Observó Safira. ¿Qué debo hacer? Exclamó Eragon, alarmando por la deriva que había tomado la conversación. No quería contarle a nadie más lo de Sloan, salvo a Nasuada. Cuanto menos gente sepa que está vivo, mejor. Un brillo azul marino recorrió el cuello de Safira, desde la base del cráneo hasta los hombros, al levantar las puntas de las afiladas escamas romboides apenas 1 centímetro. Las recortadas capas de escamas protectoras le dieron un aspecto tenso y fiero. No puedo decirte qué es lo más conveniente, Eragon. Para eso tendrás que confiar en tu sentido común. Escucha bien lo que te dicte el corazón, y quizá veas claro cómo superar estos tropiezos traicioneros. En respuesta al ataque del rey Orrin, Nasuada cruzó las manos sobre el regazo, con lo que el blanco de sus vendas destacaba aún más sobre el verde de su vestido, y con una voz tranquila y pausada dijo: Si te he hecho un desaire, se ha debido a un descuido, y no a deseo alguno por mi parte de desmerecer ni tu persona ni tu dinastía. Por favor, perdona mis errores. No volverá a suceder, te lo prometo. Tal como has señalado, llevo poco tiempo en este cargo, y aún no domino todos los detalles del protocolo. Orrin aceptó sus excusas, inclinando la cabeza en un gesto frío pero elegante. En cuanto a Eragon y a sus actividades en el Imperio, no podría haberte ofrecido información detallada, ya que ni siquiera yo disponía de ella. Como puedes comprender, no era algo de lo que quisiera hacer gala. No, por supuesto. Por tanto, me parece que el modo más rápido de solucionar esta controversia que nos afecta es dejar que Eragon nos exponga los hechos de su viaje, para que podamos valorar su expedición y formarnos una opinión al respecto.
En sí, eso no es un remedio, puntualizó el rey Orrin, pero es el principio del remedio, y escucharé con mucho gusto. Entonces, no nos demoremos más, dijo Nasuada. Demos ese primer paso y acabemos con tanto suspense. Eragon, es hora de que inicies tu relato. Con Nasuada y los demás observándolo impacientemente, Eragon tomó una determinación. Levantó la barbilla y dijo: Lo que os diré es una confidencia. Sé que no puedo esperar de vos, rey Orrin, o de vos, señora Nasuada, que juréis que mantendréis esto en secreto hasta el día que muráis, pero os ruego que actuéis como si lo hubierais hecho. Si estas palabras llegan a oídos de quien no corresponde, podrían causar un gran pesar. Un rey no dura mucho en el trono a menos que sepa apreciar el valor del silencio, declaró Orrin. Sin más dilación, Eragon describió todo lo que le había ocurrido en Helgrin y durante los días siguientes. Después, Arya explicó lo que había hecho para localizar a Eragon y corroboró su relato sobre el viaje de ambos, aportando datos y observaciones propias. Cuando ambos terminaron de hablar, el pabellón se quedó en silencio. Orrin y Nasuada estaban inmóviles en sus sillas. Eragon se sintió como cuando era niño y esperaba a que Garrow le dijera cuál iba a ser su castigo por haber hecho alguna tontería en la granja. Orrin y Nasuada se sumieron en sus reflexiones durante varios minutos. Luego, Nasuada se alisó la falda del vestido y declaró: Puede que el rey Orrin tenga una opinión diferente, y si es así, espero oír sus motivos, pero por mi parte creo que hiciste lo correcto, Eragon. Yo también, dijo Orrin, sorprendiéndolos a todos. ¿Cómo? Exclamó Eragon, dubitativo. No quiero parecer impertinente, ya que estoy muy contento de que deis vuestra aprobación, pero no esperaba que vierais con buenos ojos mi decisión de perdonarle la vida a Sloan. Si puedo preguntar, ¿por qué? ¿Por qué damos nuestra aprobación? Le interrumpió el rey Orrin. Las leyes deben respetarse. Si te hubieras erigido en verdugo de Sloan, Eragon, habrías estado ejercitando por tu cuenta el poder que ostentamos Nasuada y yo, porque quien tiene la audacia de determinar quién debe vivir y quién debe morir, no se pone al servicio de la ley, sino que dicta la ley. Y por muy benevolente que pudiera ser, eso no sería nada bueno para nuestra especie. Nasuada y yo, por lo menos, respondemos ante el Señor, ante quien hasta los reyes deben arrodillarse. Respondemos ante Angbar, en su reino de penumbra eterna. Respondemos ante el hombre gris a lomos de su caballo gris, la muerte. Podríamos ser los peores tiranos de la historia, y con el tiempo Angbar nos haría pagar nuestros errores, pero no a ti. Los humanos somos una raza de vida corta, y no deberíamos ser gobernados por uno de los inmortales. No necesitamos otro Galbatorix. A Orrin se le escapó una extraña risa, y su boca esbozó una sonrisa nada divertida. ¿Lo entiendes, Eragon? Eres tan peligroso que estamos obligados a reconocer ese peligro ante ti y a esperar que seas una de las pocas personas capaces de resistirse a la atracción del poder. El rey Orrin cruzó los dedos bajo la barbilla y se quedó mirando un pliegue de su casaca. He dicho más de lo que pretendía, así que, por todos esos motivos y por otros, estoy de acuerdo con Nasuada. Hiciste bien en encoger la mano cuando descubriste a Sloan en Helgrin. Por inconveniente que haya resultado este episodio, habría sido mucho peor, también para ti, si hubieras decidido matar por satisfacción personal y no en defensa propia, o en acto de servicio a otros. Nasuada asintió. Bien dicho. Durante toda la explicación, Arya escuchó con una expresión inescrutable. Cualquiera que fuera su opinión al respecto, no la reveló. Orrin y Nasuada asediaron a Eragon con una serie de preguntas sobre los juramentos que había impuesto a Sloan, así como sobre el resto de su viaje. El interrogatorio se prolongó tanto que Nasuada hizo que trajeran una bandeja con sidra fría, fruta y tartas de carne al pabellón, así como una pata de buey para Safira. Nasuada y Orrin tuvieron abundantes ocasiones de comer entre pregunta y pregunta, pero Eragon estuvo tan ocupado hablando que solo consiguió dar 2 bocados a la fruta
y unos sorbos a la sidra para aclararse la garganta. Por fin, el rey Orrin se disculpó y se retiró para revisar el estado de su caballería. Arya se fue un minuto más tarde, después de explicar que debía informar a la reina Islanzadi y, tal como dijo, calentar un balde de agua, lavarme la arena de la piel y recuperar mis rasgos originales. No me siento yo misma, sin las puntas de las orejas, con los ojos redondos y los huesos de la cara en donde no deben estar. Cuando se quedó sola con Eragon y Safira, Nasuada suspiró y apoyó la cabeza contra el respaldo de la silla. Eragon se quedó impresionado de lo cansada que parecía. Su vitalidad y presencia de ánimo de antaño habían desaparecido, al igual que el fuego de sus ojos. Eragon se dio cuenta de que Nasuada había estado fingiendo ser más fuerte de lo que era para evitar que sus enemigos se envalentonaran, y para que los bardenos no se desmoralizaran al ver su debilidad. ¿Estáis enferma?, le preguntó. Ella se señaló los brazos con un gesto de la cabeza. No exactamente. Estoy tardando en recuperarme más de lo que había previsto. Algunos días son peores que otros. Si queréis, yo puedo. No, gracias, pero no. No me tientes. Una regla de la prueba de los cuchillos largos es que debes dejar que tus heridas se curen de forma natural, sin magia. Si no, los participantes no soportarán el dolor de sus cortes en toda su magnitud. Pero eso es una barbaridad. Quizá, respondió ella, con una leve sonrisa, pero es así, y llegados a este punto de la prueba, no voy a rendirme ahora por no poder soportar un poco de dolor. ¿Y si las heridas se infectan? Pues se infectan, y entonces yo tendría que pagar el precio de mi error, pero dudo que lo hagan, mientras tenga a Ángela para controlarlas. Tiene unos conocimientos prodigiosos en cuanto a plantas medicinales. Estoy casi convencida de que podría decirte el nombre real de cada especie de hierba al este de la llanura del lugar simplemente con tocarla. En aquel momento, Safira, que se había quedado tan inquieta que parecía dormida, bostezó, casi tocando el suelo y el techo con los extremos de su mandíbula abierta, e hizo girar los brillos que reflejaban sus escamas por toda la tienda, a una velocidad mareante. Irguiéndose en su silla, Nasuada exclamó: «Ah, lo siento, sé que ha sido pesado. Habéis tenido mucha paciencia los dos. Gracias». Eragon se arrodilló y colocó su mano derecha sobre las de ella. «No tenéis que preocuparos por mí, Nasuada. Sé cuál es mi obligación. Nunca he aspirado a gobernar. No es mi destino. Y si alguna vez me ofrecen la oportunidad de sentarme en un trono, lo rechazaré y veré qué tal le va a alguien más indicado que yo para regir el destino de vuestra raza». «Eres una buena persona, Eragon», murmuró Nasuada, y le apretó la mano entre las suyas. Luego soltó una risita. «Pero entre tú, Roran y Murtagh, me paso la mayor parte del tiempo preocupándome por los miembros de tu familia». Eragon dio un respingo al oír aquello. «Murtagh no es familiar mío». «Desde luego, perdóname, pero aún así debes admitir que es impresionante la de quebraderos de cabeza que habéis causado los tres tanto al Imperio como a los bardenos». «Tenemos ese talento», bromeó Eragon. «Lo llevan en la sangre», dijo Safira. «Allá donde van, se meten en los mayores peligros que encuentran». Dio un empujoncito a Eragon en el brazo. «Especialmente este. ¿Qué otra cosa puedes esperar de la gente del valle de Palancar? Son todos descendientes de un rey loco». «Pero ellos no están locos», precisó Nasuada. «Por lo menos yo no lo creo, aunque a veces es difícil decirlo». Se rió. Si os encerraran a ti, a Roran y a Murtagh en la misma celda, no estoy segura de quién sobreviviría». Eragon también se rió. Roran no iba a dejar que una pequeñez como la muerte se interpusiera entre él y Katrina. La sonrisa de Nasuada se tensó ligeramente. «No, supongo que no lo permitiría». Luego permaneció en silencio durante el tiempo de unos latidos. Después reaccionó. «Dios mío, qué egoísta soy. El día está a punto de acabar y yo me dedico a entretenerlos, sin dejaros disfrutar de un minuto para charlar». «Para mí es un placer», dijo Eragon. «Sí, pero hay mejores lugares que este para charlar con amigos. Después de todo lo que has pasado,
Supongo que te apetecerá darte un baño, cambiarte de ropa y disfrutar de una comida sustanciosa. ¿No? Debes de estar muerto de hambre. Eragon echó un vistazo a la manzana que aún tenía en la mano, y muy a su pesar, llegó a la conclusión de que sería impropio seguir comiendo ahora que su audiencia con Nasuada llegaba a su fin. Tu cara habla por ti, asesino de sombra, dijo Nasuada tras cruzar una mirada con la suya. Tienes el aspecto de un lobo famélico tras el invierno. Bueno, no voy a atormentarte más. Ve a bañarte y ponte tu mejor casaca. Cuando estés presentable, para mí sería un honor invitarte a cenar conmigo. Por supuesto, no serías mi único invitado, ya que los asuntos de los bardenos exigen de mí una atención constante, pero me animarías considerablemente a la noche si accedieras. Eragon tuvo que contener una mueca ante la perspectiva de tener que pasar más horas esquivando los ataques verbales de quienes le veían como un modo de satisfacer su curiosidad sobre los jinetes y los dragones, pero no podía decirle que no a Nasuada, así que, haciendo una reverencia, aceptó su invitación. Un festín entre amigos. Eragon y Safira abandonaron el pabellón escarlata de Nasuada con el contingente de elfos en formación a su alrededor, y fueron caminando hasta la tienda que se le había asignado a Eragon al unirse a los bardenos en los llanos ardientes. Allí encontró una cuba de agua hirviendo esperándole. Las volutas de vapor creaban irisaciones a la luz oblicua del gran sol del atardecer. Eragon pasó de largo y se metió en la tienda. Después de asegurarse de que ninguna de sus escasas posesiones habían sufrido cambios durante su ausencia, Eragon se liberó de su carga y con cuidado se quitó la armadura, colocándola bajo el catre. Habría que limpiarla y engrasarla, pero eso tendría que esperar. A continuación, metió la mano bajo el catre, alargando el brazo y rascando con los dedos la pared de lona que había al fondo, y tanteó en la oscuridad hasta que sus manos dieron con un objeto largo y duro. Agarró y sacó el pesado fardo envuelto en tela. Lo apoyó sobre las rodillas, abrió los nudos del envoltorio y luego, empezando por el extremo más grueso del fardo, empezó a desenvolver las ásperas tiras de lona. Centímetro a centímetro, fue apareciendo la empuñadura de cuero cubierta de marcas de la espada de Murtagh, que medía palmo y medio. Eragon se detuvo tras dejar al descubierto la empuñadura, la guarda y una buena parte de la brillante hoja, que estaba dentada como una sierra por la parte donde Murtagh había parado los golpes de Eragon con Zarrock. Eragon se sentó y se quedó mirando el arma, sin saber qué pensar. No sabía qué era lo que le había impulsado, el día después de la batalla, a volver a la meseta y recuperar la espada de entre el amasijo de despojos donde había caído. Pese a haber estado una sola noche expuesto a los elementos, el acero había adquirido un velo de motas de óxido. Con una palabra había eliminado la capa de corrosión. Quizá era el hecho de que Murtagh le hubiera robado su espada lo que le había llevado a buscar la de Murtagh, como si el intercambio, por desigual e involuntario que fuera, minimizara su pérdida. Quizá se debiera a que deseaba conservar un recuerdo de aquel sangriento conflicto, o quizá fuera porque aún albergaba un sentimiento latente de afecto por Murtagh, a pesar de las nefastas circunstancias que los habían enfrentado. Por mucho que Eragon aborreciese aquello en lo que se había convertido Murtagh y que se compadeciera de él por esta razón, no podía negar la conexión que había existido entre ellos. Compartían el mismo destino, si no hubiera sido por circunstancias accidentales en su nacimiento. Eragon habría crecido en Urubaen y Murtagh en el valle de Palancar, y en aquel momento su situación podría ser justo la contraria. Sus vidas estaban inexorablemente entrelazadas. Mientras contemplaba el plateado acero, Eragon formuló un hechizo para suavizar las irregularidades de la hoja, que cerrara las melladuras de los bordes y que le devolviera la fuerza del templado. Se preguntó, no obstante, si debía hacerlo. La cicatriz que le había hecho Durza le había conservado como recordatorio de su encuentro, por lo menos hasta que los dragones se la habían borrado durante la Gaeti Boldrem. ¿Debería conservar entonces esta otra cicatriz? ¿Sería bueno para él cargar con aquel doloroso recuerdo al cinto? ¿Y qué tipo de mensaje comunicaría al resto de los bardenos ver
que había optado por empuñar la espada de otro traidor? Zarrock había sido un regalo de Brum. Eragon no podía negarse a aceptarla, ni lamentaba haberlo hecho, pero en cambio no se sentía obligado a reclamar como suya la espada sin nombre que descansaba ahora sobre sus muslos. Necesito una espada, pero no esta, pensó. Volvió a envolver el arma en la lona y la metió de nuevo bajo el catre. Luego, con una camisa y una casaca nuevas bajo el brazo, salió de la tienda y fue a bañarse. Cuando estuvo limpio y vestido con sus elegantes prendas de la Marae, se dirigió a su encuentro con Nasuada cerca de las tiendas de los sanadores, tal como ella le había pedido. Safira fue volando porque, tal como dijo, entre las tiendas había demasiado poco espacio y siempre acababa tirando alguna al suelo. Además, adujo, si camino contigo, se congregará tanta gente a nuestro alrededor que apenas podremos movernos. Nasuada le esperaba junto a una fila de 3 mástiles de los que colgaba media docena de estandartes que ondeaban empujados por la fresca brisa. Se habían cambiado de ropa y ahora llevaba un fresco vestido de verano de color pajizo. Llevaba el pelo espeso como el musgo, peinado sobre la cabeza en una complicada masa de nudos y trenzas. Una única cinta blanca sostenía el peinado. Le sonrió. Él le devolvió la sonrisa y aceleró el paso. A medida que se acercaba, sus escoltas se mezclaron con los de ella, provocando evidentes expresiones de desconfianza entre los halcones de la noche y una estudiada indiferencia por parte de los elfos. Nasuada se cogió de su brazo y, charlando tranquilamente, guió sus pasos por entre el mar de tiendas. Por encima de sus cabezas, Safira sobrevolaba el campamento, esperando a que llegaran a su destino antes de iniciar la búsqueda de un lugar donde aterrizar. Eragon y Nasuada hablaron de muchas cosas. No dijeron nada de gran trascendencia, pero el ingenio, la alegría y la delicadeza de las observaciones de Nasuada hacían que la conversación fuera un placer. A Eragon le resultó fácil hablar y más aún escuchar, y aquella tranquilidad hizo que se diera cuenta del cariño que le tenía. El modo de agarrarse Nasuada denotaba una confianza que excedía a la de una señora sobre su vasallo. El vínculo entre ambos era una sensación nueva para él. Aparte de su tía Marian, cuyo recuerdo era tan leve, había crecido en un mundo de hombres y niños, y nunca había tenido ocasión de hacer amistad con una mujer. Su inexperiencia le hacía albergar dudas, y sus dudas le hacían sentirse extraño, pero no parecía que Nasuada lo notara. Se detuvieron frente a una tienda iluminada por dentro con la luz de numerosas velas, y en la que se oía el murmullo de multitud de voces ininteligibles. Ahora tenemos que sumergirnos de nuevo en las ciénagas de la política. Prepárate. Nasuada levantó la entrada de la tienda y Eragon entró, al tiempo que un coro de voces gritaba ¡Sorpresa! Una ancha mesa cubierta de comida dominaba el centro de la tienda, y alrededor estaban Roran y Katrina, una veintena de sus vecinos de Carvajal, incluidos Horst y su familia, Ángela, la herbolaria, Geoz y su esposa, Helen, y varias personas que Eragon no reconoció pero que parecían marineros. Media docena de niños interrumpieron sus juegos junto a la mesa y se quedaron mirando a Nasuada y a Eragon con la boca abierta, aparentemente incapaces de decidir cuál de aquellos dos extraños personajes merecía más su atención. Eragon hizo una mueca, sobrecogido. Antes de que pudiera pensar algo que decir, Ángela levantó su jarra y exclamó «Bueno, no te quedes ahí como un pasmarote. Venga, siéntate. Tengo hambre». Entre las risas de los presentes, Nasuada llevó a Eragon hasta 2 sillas vacías que había junto a Roran. Eragon la ayudó a sentarse y luego se hundió en su silla. ¿Habéis organizado esto vos misma? Roran me sugirió los invitados que habrías querido, pero sí, la idea original fue mía, e hice algunos añadidos a la lista, como puedes comprobar. Gracias, dijo Eragon abrumado. Muchísimas gracias. Vio que Elba estaba sentada, con las piernas cruzadas, en la esquina opuesta de la tienda, a la izquierda, con una bandeja de comida sobre su regazo. Los otros niños la rehuían. A Eragon no le parecía que tuvieran gran cosa en común, y ninguno de los adultos, salvo Ángela, parecía estar cómodos en su presencia. La pequeña niña de hombros estrechos levantó aquellos horribles ojos violeta hacia él,
y le miró por entre el negro flequillo. Articuló algo que él interpretó como «Saludos, asesino de sombra». «Saludos, ojos profundos», respondió él. Los pequeños labios rosados de la niña esbozaron lo que habría sido una sonrisa encantadora de no ser por los lúgubres ojos que la acompañaban. Eragon se agarró a los brazos de su silla. La mesa se agitaba, los platos entrechocaban y las paredes de lona de la tienda ondeaban. Entonces la parte posterior de la tienda se hinchó y acabó por abrirse al meter Safira la cabeza por el interior. «¡Carne!», dijo. «¡Huele a carne!». Durante las horas siguientes, Eragon se dejó llevar, disfrutando del frenesí de la comida y la bebida, y del placer de la buena compañía. Era como volver a casa. El vino corría como el agua, y cuando todos hubieron vaciado sus copas, una o dos veces los aldeanos olvidaron las distancias y empezaron a tratarle como a uno de ellos, que era el mejor regalo que podían hacerle. Fueron igualmente generosos con Nasuada, aunque evitaron hacerle bromas sobre ella, algo que sí hacían con Eragon. Un pálido humo fue llenando la tienda a medida que se consumían las velas. A su lado, Eragon oía las sonoras carcajadas de Roran una y otra vez, y al otro lado de la mesa el estruendo aún más ensordecedor de la risa de Horst. Para deleite de todos, Ángela murmuró un hechizo y puso a bailar un hombrecillo que había hecho con una corteza de pan. Los niños fueron superando el miedo a Safira y acabaron por atreverse a acercarse a ella y tocarle el morro. Poco después ya estaban subiéndosele al cuello, colgándose de sus púas y tirándole de las crestas de encima de los ojos. Eragon soltó unas carcajadas al verlo. Geoz se puso a cantar una canción que había aprendido de un libro tiempo atrás. También bailó una giga. Nasuada echaba la cabeza atrás, divertida, mostrando el brillo de sus dientes. Y Eragon, por petición popular, contó algunas de sus aventuras, incluida una descripción detallada de su salida de Carvajal con Brum, algo que interesaba especialmente a quienes le escuchaban. «¿Y pensar que teníamos un dragón en el valle?», dijo Gertrude, la curandera de cara redonda, ajustándose el chai. «Y nunca lo supimos». Con un par de agujas de hacer calceta que se sacó de las mangas, señaló a Eragon. «¿Y pensar que te cuidé cuando te despellejaste las piernas volando a lomos de Safira y que nunca sospeché la causa?». Sacudió la cabeza, chasqueó la lengua y se puso a tejer con una lana marrón, a una velocidad que sólo podía ser producto de décadas de práctica. Elaine fue la primera en abandonar la fiesta, tras alegar un agotamiento producto de su avanzado embarazo. Uno de sus hijos, Baldor, la acompañó. Media hora más tarde, Nasuada también se excusó, explicando que los compromisos de su cargo no le permitían quedarse todo lo que habría querido, pero que les deseaba salud y felicidad y que esperaba que siguieran apoyándola en su lucha contra el imperio. Al apartarse de la mesa, le hizo un gesto a Eragon, que fue hasta ella junto a la entrada. «Eragon, sé que necesitas tiempo para recuperarte de tu viaje y que tienes asuntos propios que debes atender», le dijo, de espaldas al resto de los presentes. «De modo que mañana y pasado mañana dispón de tu tiempo como quieras, pero la mañana del tercer día, preséntate en mi pabellón y hablaremos de tu futuro. Tengo para ti una misión de importancia crucial». «Mi señora», respondió, «tendréis siempre cerca a Elba, allá donde vayáis, ¿verdad?». «Sí, es mi protección contra cualquier peligro que pudiera escapárseles a los halcones de la noche. Por otra parte, su capacidad de adivinar lo que provoca dolor a la gente se ha revelado enormemente útil. Es mucho más fácil conseguir que alguien coopere cuando se sabe lo que le atormenta en secreto». «¿Estáis dispuesta a renunciar a eso?». Nasuada lo escrutó con una mirada penetrante. «¿Piensas eliminar la maldición de Elba?». «Pienso intentarlo. Recordad que le prometí que lo haría». «Sí, yo estaba presente». El ruido de una silla al caer le distrajo por un instante. Luego prosiguió. «Tus promesas serán nuestra condena. Elba es irreemplazable. No hay nadie que tenga sus poderes, y el servicio que nos aporta, tal como te he dicho, vale más que una montaña de oro. He llegado incluso a pensar que de todos nosotros, ella es la única que podría derrotar a Galbatorix por sí sola. Podría prever todos sus ataques, y gracias a tu hechizo sabría cómo combatirlos. Siempre que ello no supusiera sacrificar su vida, vencería,
por el bien de los Bardenos. Eragon, por el bien de todos los habitantes de Alagaesia, ¿no podrías fingir que intentas curar a Elba? No, dijo él, articulando claramente, como si le ofendiera. No lo haría ni aunque pudiera. Estaría mal. Si obligamos a Elba a seguir como está, se volverá en nuestra contra, y no la quiero como enemiga. Hizo una pausa. Luego, al ver la expresión de Nasuada, añadió: además, hay muchas posibilidades de que no lo consiga. Eliminar un hechizo formulado de un modo tan vago es, cuanto menos, una tarea ardua. ¿Puedo sugeriros algo? ¿Qué? Sed honesta con Elba. Explicadle lo que significa para los bardenos y preguntadle si querrá seguir cargando con eso por el bien de toda la gente libre. Puede que se niegue, tiene todo el derecho a hacerlo, pero si lo hace, querrá decir que tampoco podemos fiarnos de ella, y si acepta, será por voluntad propia. Frunciendo ligeramente el ceño, Nasuada asintió. Hablaré con ella mañana. Tú también deberías estar presente, para ayudarme a persuadirla y a eliminar tu hechizo si fracasamos. Ven a mi pabellón 3 horas después del amanecer. Dicho aquello, salió y se perdió en la noche, iluminada únicamente por las antorchas. Mucho más tarde, cuando las velas ya se habían fundido en los candelabros y los aldeanos de Carvajal habían empezado a dispersarse en grupitos de 2 o 3, Roran le agarró del brazo a Eragon por detrás y se lo llevó a la parte trasera de la tienda, junto a Safira, donde los demás no pudieron oírlos. ¿Lo que dijiste antes sobre Helgrin, eso fue todo?, preguntó Roran. Su mano era como una tenaza de hierro agarrada a la carne de Eragon. Su mirada era dura e inquisitiva, a la vez que vulnerable como nunca. Eragon le aguantó la mirada. Si confías en mí, Roran, no me vuelvas a preguntar eso nunca más. No es algo que quieras saber, le dijo. Sin embargo, al tiempo que lo decía, sentía una profunda inquietud por tener que ocultar la existencia de Sloan a Roran y a Katrina. Sabía que era necesario defraudarle en aquel momento, pero aún así le resultaba incómodo mentir a su propia familia. Por supuesto, se planteó contarle la verdad a Roran, pero luego recordó todos los motivos por los que había decidido no hacerlo, y se mordió la lengua. Roran, evidentemente confundido, dudó. Luego aflojó la tenaza y soltó a Eragon. Confío en ti. Para eso es la familia. A fin de cuentas, ¿no? Para confiar. Para eso, y para matarse unos a otros, le dijo Eragon. Roran se rió y se frotó la nariz con el dedo. Para eso también. Encogió sus fornidos hombros y levantó la mano para frotarse el derecho, costumbre que había adquirido desde el mordisco de los Razak. Tengo otra pregunta. Es un favor, algo que te quiero pedir. Puso una sonrisa pícara y se encogió de hombros. Nunca pensé que te hablaría de algo así. Eres más joven que yo. Apenas has llegado a la edad adulta. Y por si fuera poco, eres mi primo. ¿Hablarme de qué? Déjate de rodeos. De matrimonio, dijo Roran, y levantó la barbilla. ¿Quieres casarnos a Katrina y a mí? Me gustaría que lo hicieras, y aunque no he querido comentárselo a ella hasta obtener tu respuesta, sé que a Katrina sería un honor que supondría una gran alegría que consintieras en unirnos en matrimonio. Anonadado, Eragon se quedó sin palabras. Por fin consiguió balbucir algo. ¿Yo? Tartamudeó. Me encantaría, desde luego, pero... dijo a trompicones. ¿Yo? ¿Realmente es lo que quieres? Estoy seguro de que Nasuada accedería a casaros. Podríais optar incluso a que lo hiciera el rey Orrin, un rey de verdad. Él accedería con mucho gusto a presidir la ceremonia, si eso le sirve para ganarse mis favores. Quiero que lo hagas tú, Eragon, dijo Roran, y le dio una palmada en el hombro. Tú eres jinete, y además eres la única persona en el mundo con quien comparto la sangre. Murtagh no cuenta. No se me ocurre nadie mejor para sellar el vínculo entre ella y yo. Entonces lo haré, dijo Eragon, que se quedó sin aire cuando Roran lo abrazó y lo estrujó con aquella fuerza prodigiosa. Jadeó ligeramente cuando lo soltó. Luego, una vez recuperado el resuello, dijo: «¿Pero cuándo? Nasuada tiene una misión para mí. No sé aún qué será, pero me imagino que me tendrá ocupado un buen tiempo. Así pues, quizá el mes que viene, si las circunstancias lo permiten».
Roran se encogió y sacudió la cabeza como un buey agitando los cuernos a través de una zarza. ¿Qué tal pasado mañana? ¿Tan pronto? ¿No estás corriendo un poco? Apenas tendremos tiempo para preparaciones. La gente pensará que es algo raro. Roran se irguió y las venas de las manos se le hincharon al abrir y cerrar los puños. No puedo esperar. Si no nos casamos, y rápidamente, las viejas tendrán algo mucho más interesante que mi impaciencia de lo que cotillear. ¿Lo entiendes? Eragon tardó un momento en comprender lo que quería decir Roran, pero cuando lo hizo, no pudo evitar que una gran sonrisa le cruzara el rostro. Roran va a ser padre, pensó. Creo que sí, respondió sin dejar de sonreír. Que sea pasado mañana, dijo, resoplando. Roran volvió a abrazarlo, dándole palmadas en la espalda, hasta que Eragon se liberó, no sin dificultad. Estoy en deuda contigo, dijo Roran, con una mueca. Gracias. Ahora tengo que contárselo a Katrina, y tendremos que hacer todo lo necesario para preparar un banquete de bodas. Te diré la hora exacta en cuanto lo decidamos. Me parece muy bien. Roran empezó a caminar hacia la tienda, luego se dio media vuelta y alzó los brazos al aire, como si quisiera agarrar el mundo entero y llevárselo al pecho. ¡Eragon! ¡Voy a casarme! Entre risas, su amigo le saludó con la mano. Venga, tontorrón, te estará esperando. Eragon se montó Safira en cuanto la abertura de la tienda se cerró tras Roland. ¿Volgram? Llamó. Silencioso como una sombra, el elfo apareció de pronto, con los ojos amarillos brillando como brasas. Safira y yo vamos a volar un poco. Nos encontraremos en mi tienda. Asesino de sombra, respondió Volgram y ladeó la cabeza. Entonces Safira levantó sus enormes alas, se impulsó con 3 pasos y se lanzó sobre las filas de tiendas, que se agitaron azotadas por el viento que creó al mover sus alas con gran fuerza y rapidez. Con los movimientos de su cuerpo zarandeó a Eragon, que se agarró a la púa que tenía delante para no caer. Safira ascendió en una espiral por encima de las titilantes luces del campamento hasta que se convirtieron en un manchón borroso de luz, minúsculo en comparación con el oscuro paisaje que lo rodeaba. Allí permaneció, flotando entre el cielo y la tierra, y todo quedó en silencio. Eragon apoyó la cabeza sobre el cuello de ella y se quedó mirando la franja de polvo de estrellas que se extendía de un lado al otro del cielo. Descansa si quieres, pequeño, dijo Safira, no dejaré que te caigas. Y él descansó. Le vinieron a la mente imágenes de una ciudad circular de piedra situada en el centro de una llanura infinita y de una niña que vagaba por las estrechas y sinuosas callejuelas sin dejar de cantar una inquietante melodía. Y la noche fue dando paso a la mañana.